El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó cantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy en uno de estos evangelios complicados por los historiadores, no por sí mismo, ni mucho menos. Y es que es verdad que hay algunos problemas a nivel, primero, del lugar. Se habla de la región de los Gerasenos. Esto lo hace San Marcos, San Lucas y Mateo nos darán que no eran los Gerasenos, sino otro nombre que se parece mucho, pero no lo es. Aquí parece que en algunas de las copias antiguas hubo una confusión de nombres. En las copias antiguas del Evangelio, porque no podía ser la región de los Gerasenos, que no estaba al lado del mar de Galilea, sino unos bastantes kilómetros más adentro. Pero esto es lo de menos. Y el segundo problema que ponen muchos, incluso teólogos que en teoría tendrían que saber bastante, dicen: no puede ser, ¿cómo es que Jesús permite la matanza de 2000 cerdos? No puede ser esto. Esto se lo ha inventado el evangelista. Pues no se lo inventa ni mucho menos, aunque él es no entender ni a Jesús, ni el Evangelio, ni cómo actúa Dios. Pero bueno, eso pasa con muchos teólogos muchas veces. La historia es más que conocida. Jesús, que desembarca en esta región al otro lado del mar, región pagana, donde habían algunos judíos, pocos, pero la región es sobre todo pagana, por eso hay cerdos. En la parte judía estaban absolutamente prohibidos los cerdos, no podían haber, era considerado un animal impuro. Pero el caso es que llegan y se encuentran con este personaje, un hombre que le salió al encuentro cuando desembarcó, solo apenas desembarcar Jesús. Un hombre poseído de un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros, que nadie podía sujetar ni con cadenas, rompía los cepos. La apariencia de un loco peligroso, pero además endemoniado. Y entonces
es Jesús, que lo primero le hace el exorcismo, no al estilo de nuestros exorcistas. Los exorcistas lo que hacen es invocar a Jesús para que marche el demonio. Él no invoca a nadie, faltaría más, Él es Jesús. Así que Él lo hace en nombre propio. Él insta al demonio que se vaya y el demonio pide no irse, o al menos que le deje ir a la piara. ¿Cómo te llamas?, pregunta Jesús a ese demonio. Dice, nos llamamos Legión porque somos muchos. Legión, sabéis que era el típico ejército romano que pasaba de 6.000 hombres, con lo cual quiere decir que eran muchos. No quiere decir que sean más de 6.000, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que son muchos demonios en un solo hombre. Y Jesús les permite ir a la piara, y dice muy claramente aquí, les permite. No dice que vayan a la piara, sino que les permite ir. Es como estos males que Dios permite, que no es que quiera. Una cosa es lo que Dios quiere y la otra lo que permite. El pecado del hombre Dios no lo quiere, lo permite en nombre de la libertad del hombre, pero no lo quiere, ni muchísimo menos. Así, las grandes desgracias de la humanidad, Dios no las quiere en sí mismo, las permite. Y las permite, en el fondo, está esta libertad que Dios da a la creación de una forma especialísima. Es curioso cómo el hombre, ante lo que él considera, lo que el hombre considera males, ve mal que Dios permita las cosas. Ante lo que Dios considera mal y el hombre considera bien, entonces exige libertad. Y aquí, como siempre, lo que nos hemos de poner es en la mentalidad de Dios. O sea, hemos de seguir, intentar llegar a entender a Dios, porque es en Él en el que hemos sido creados, redimidos, y donde en Él está la salvación. Aquí también hay otro problema de interpretación para los modernos, que es, que mueran 2.000 cerdos. No es que los cerdos les importen, el problema es la mentalidad capitalista nuestra. Ahí hay un bien económico. El Evangelio no puede ir contra un bien económico. Esto es ir contra el sano capitalismo, dirían muchos. Y dices que no va por ahí. Precisamente va todo al revés. ¿Qué vale más? ¿Una persona o 2.000 cerdos? En la mentalidad capitalista, los 2.000 cerdos, no hay ninguna duda. Esa persona no importa. Es lo que encontramos en este Evangelio. Los porquerizos se van a buscar al pueblo, o sea, los amos de los cerdos. Los porquerizos son solo los que vigilan a los cerdos, pero no eran los propietarios. Vienen los propietarios, se lo miran, ven al hombre que daba pánico, terror, que no podían pasar por aquella zona. Y el Evangelio es muy curioso. Dice que se acercaron a Jesús, vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Les habían explicado lo que había pasado. Y dice, y se asustaron. ¿Cómo que se asustaron? Claro, es la mentalidad capitalista. Se asustan de que pierden dinero, de que han perdido a los cerdos. Se asustan de Jesús, es peligroso, no es de los nuestros. Además es un extranjero para nosotros. No lo queremos. No les importa si habían tenido miedo hasta ahora de aquel hombre que no les dejaba pasar por allí, de que era un loco peligroso, que ahora lo ven bien, en salud, normal. Eso no les importa, solo lo suyo. Así que piden a Jesús que se vaya. Eso que puede parecer extraño es pan de cada día hoy. ¿Cuánta gente, cuando está en proceso de conversión para llegar a ser cristiano, lo que le da pánico es ¿qué le puede pedir Dios? Le puede pedir alguna renuncia, no, él no quiere renunciar a nada, ni renunciar al mal, al pecado o a la ambición. Así que vete lejos, no te queremos, no importa el bien que puedas hacernos, nosotros
queremos ser dioses, nosotros decidir cuál es nuestro bien y no el bien que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y acaba con esta petición que le hace el endemoniado, el ex endemoniado a Jesús, que lo acoja entre los suyos. Quiere ser de los suyos, no solo discípulos, sino prácticamente apóstol, que le permita ir con él. Y Jesús aquí hace una cosa curiosa. No, ves con los tuyos, ves y anuncia lo que Dios te ha hecho. Y dice que empieza todo este apostolado, la palabra apostolado no sale aquí, la digo yo así, de ir por toda la Decápolis anunciando lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Y en el fondo está preparando toda aquella gran evangelización de los apóstoles mucho más adelante, cuando irán por toda esta zona, por todo Israel, y después saldrán de Israel, y se encuentran con mucha gente que ya había oído hablar de Jesús, e incluso gente que actuaba en nombre de Jesús sin conocer prácticamente a Jesús. Lo habían conocido por medio de este exendemoniado y de tantos otros que iban explicando todo lo que Jesús había hecho y habían ido preparando al pueblo a poder llegar a la conversión, llegar a Cristo y poder expandir el Evangelio por toda la creación.